Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Primero destacar que la oposición ya había lanzado algunas candidaturas a la presidencia. Yo creo que a la oposición sí le queda bastante bien eso ahorita porque tiene que buscar dentro de sus filas pues las respuestas o las propuestas para las próximas elecciones. No obstante, en nuestro partido yo siento que tenemos que concentrarnos en la parte del gobierno y de respaldar a la presidenta Xiomara, y que cualquier, digamos, iniciativa de este tipo en este momento podría dispersar fuerzas, lo que sería negativo, pues, porque es fuerte la avalancha de ataques contra el gobierno, la oposición es fuerte, estamos enfrentando grupos de poder, estamos enfrentando lo que quedó de la narcodictadura y toda la burocracia estatal que generó, la burocracia estatal disfuncional que generó el modelo neoliberal, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que enmendar y corregir. Entonces, yo llamo a los compañeros a no dejar de tener actividad política, eso es necesario, eso es importante, pero a tratar de contener un poco más, mucho más, digamos, como lo dijo el presidente en su Twitter, hasta las convocatorias, digamos, hasta junio del próximo año, el tema electoral. El pueblo ahorita no quiere campañas. El pueblo no quiere ahora mismo proselitismo. Como le digo, le queda mejor a la oposición, porque tiene una agenda diferente, no tiene una agenda de gobierno, tiene una agenda de oposición, que lo que podríamos en este momento esperar buenos resultados de nuestro partido. Lo digo de forma autocrítica, en libre, con todo cariño y respeto a los compañeros del 28 de junio, y sobre todo a todas las demás corrientes, pues, que tratemos de fortalecer toda la gestión de la presidenta en este momento y no de dispersar fuerzas. ¿Quién hizo esa movilización en Valle? Porque la hizo el 28 de junio, que ha sido la corriente más fuerte del Partido Libertad y Refundación, que la dirige Carlos Zelaya, y que, bueno, lo hicieron en ocasión de que han recibido en sus filas a otro diputado que venía de otra corriente, de Somos Más, que es el diputado famoso Pepsi, ¿no?, que le decimos nosotros, pero que parecía ya casi un lanzamiento o una apertura de campaña. El nombre. Dígale el nombre a la Sí, población. Fabricio Sandoval, perdón, es que me queda más, se me queda más el otro nombre. El nombre es Pepsi. Sí, es como me digan Gilberto Ríos a mí, yo soy grillo también, ¿verdad? Pero de cariño, Fabricio lo sabe, que es una persona sumamente activa, tanto en el Congreso como en la política de nuestro partido, y bueno, y del país. Pero sí, yo considero que no era el momento, pues. Yo también considero que no era el momento, porque ahora mismo que estamos trabajando en impulsar el gobierno de la presidenta Xiomara, pues podría haber dispersión de fuerzas, como le digo, por personas que se dediquen a proselitismo político en este momento, cuando estamos tratando de sacar adelante o de reconstruir, pues, el Estado de Honduras. Lo que pasa es que disculpa que hay algunas cosas de fondo también, no sé si Humberto va a coincidir. Y es que también, aunque primero sí hay que aclarar que un partido político tiene que estar activo siempre, ¿verdad? Siempre, sí. O sea, tienen que hacer acción política. Otra cosa es ya desbocarse a campaña electoral. Pero lo otro, de cara de perspectiva ya de las elecciones, hay cosas que no están resueltas y que los partidos tienen que resolver en el Congreso Nacional. Y tiene que ver con todo el tema, si se va a ir con exactamente con las mismas reglas, o van a haber nuevas reformas electorales, o es algo que no se va a tocar. Eso pasa por un acuerdo en el Congreso, en los partidos políticos, y también cada partido tendrá que tener claras sus acuerdos internos también para las elecciones primarias e internas, y creo que esos son procesos que, sobre todo cuando se está gobernando, es importante tener presente, valorar, para no generar, porque el problema es que los tiempos de los gobiernos en los procesos electorales siempre son cortos, y no digamos si hay una prematura campaña totalmente abierta de todas las aspiraciones políticas. Sí, don Fernando. Bueno, este es un tema recurrente. Cada 4 años los ciclos se cumplen. Ha habido oportunidades en que ni siquiera se ha sentado el nuevo presidente y ya en el estadio están lanzando al candidato presidencial. Porque está en Costa Rica, Carlos Montoya se está metiendo con él, ¿no? Es que me acordé inmediatamente de la pancarta, Montoya. Una fotografía. O sea, que estamos hablando de un tema que está dentro del comportamiento de la clase política hondureña. Que hay que cambiar, sí. Y cuando vemos que esto se repite, debemos entender que los políticos hondureños en general no aprenden las lecciones, ¿verdad?
Esta es una actitud que le ha hecho mucho daño a todos los gobiernos. Porque cuando los miembros de un partido político en el gobierno se dedican a organizar grupos, se dedican a fortalecer candidaturas a diputados, alcaldes y a presidente, y aunque no lo digan aquí Grillo y Eugenio, ya hay precandidatos dentro del Libre, hombre. En todos los Ya partidos. Rixi la han tirado como 40 veces ya, va. Calix está tirado nuevamente, va. Que uno lo quieren rebajar y le dicen que va para alcalde de Tegucigalpa, ¿va? Y él quiere ser candidato presidencial. Ahí anda el doctor Ávila siempre dentro del Libre. Sí. Están hablando del hijo de Xiomara, hombre, si ese ha sido, bueno, que ustedes digan que no, pero es un asunto dentro del Libre, ¿verdad? Sí, es una figura importante del partido. Todas esas cosas ya generan mucho ruido. Sí. Y los funcionarios públicos, como no tienen formación política ni compromiso con la patria, estoy hablando de la clase política hondureña y no exclusivamente del Libre, tienden a utilizar la función pública y la influencia y el poder de la institución que representan a favor del candidato que quieren favorecer en las próximas elecciones. Claro. Ya eso entonces le va quitando el control del ejercicio de gobierno al presidente en funciones, en este caso Xiomara, ¿verdad? De tal forma que eso hace a un lado lo que es el plan original de gobierno. Esta gente está interesada en montar un socialismo en el país, montar el famoso modelo alternativo. Para eso necesitan mucha operatividad, mucho control de cada acción de las instituciones del Estado. Y cuando sus funcionarios se le van a desviar actividades propiamente proselitistas y van a utilizar, porque es el otro problema, que provoca la utilización de los recursos del Estado a favor de los intereses políticos de un grupo particular que quiere candidaturas. Que le suceda eso a Xiomara, yo diría, solo eso le faltaba. Porque en un partido de izquierda, en el gobierno que propende a establecer constitucionalmente un régimen socialista, debe haber una disciplina férrea, vertical. La dictadura de izquierda, de los partidos políticos, propenden al establecimiento al final de un solo partido hegemónico en el que controle todo, ¿verdad? Y con grupos internos dentro del Libre promoviendo candidaturas a lo interno, eso se va a hacer más difícil. Así es que el Grillo tiene un problema grave con su aspiración socialista, ¿verdad? Sí, porque es difícil el socialismo. Porque todos esos grupos internos dentro del Libre que ahora buscan candidatos a cargos de elección popular, pues no solo a presidente, ¿verdad? Diputados, alcaldes, todos esos grupos van a buscar financiamiento y lo van a buscar interno en el gobierno y fuera del gobierno. Y el financiamiento de las actividades políticas dentro de un partido que no es controlado, ese financiamiento por el partido, le quita a las autoridades del partido el control. Actividad política ha tenido Libre desde que se sentó. Él como coordinador entró como órgano de partido a controlar el gobierno. El coordinador general del Libre es el que estableció todas las líneas de comportamiento del gobierno, de selección de funcionarios públicos y de otorgamiento de plazas a los colectivos del Libre. Eso le provocó ciertos resentimientos y alguna confrontación interna de los colectivos con Libre, que nos llevó a ver lo que hasta hace poco estábamos viendo, gente de Libre tomándose instituciones, ejerciendo actos de violencia entre ellos, y ahí les quedó una resaca de resentimientos en donde hay activistas rebelados en Libre contra Mel Zelaya y contra el statu quo, que consideran que no hicieron las cosas correctamente para darle trabajo a la gente en el gobierno, y que ahora se van a vengar, que ya no van a apoyar a los mismos. Y les estoy diciendo de cosas que suceden en todos los gobiernos y en todos los partidos políticos. Ya no estamos hablando de fenómenos nuevos.
le está sucediendo a Libre y le van a suceder todas las otras cosas que han sucedido tradicionalmente en la política. Porque para que haya un cambio en el comportamiento político de los ciudadanos, la clase política debe transformarse. El sistema educativo debe transformarse, culturalmente debemos transformarnos para que puedan haber nuevos valores y nuevos tipos de comportamiento que nos indiquen que pueden haber cambios. Aquí hablábamos antes de iniciar el programa, Raúl, de cosas como la reducción del número de diputados en el Congreso, un asunto político urgente del país de hace años. La clase política no llega al estado de madurez de tomar una decisión de esas. En El Salvador ya lo van a hacer. El tema del cambio de la fecha de las elecciones de diputado y de presidente con diputados, que es altamente nocivo, dictatorial, porque pone a los candidatos presidenciales como dueños de los partidos políticos y hace lo que quiera como hacienda particular en eso. Esos son temas de fondo. La famosa segunda vuelta o no segunda vuelta, la reelección, todos esos temas en los que debimos haber tomado decisiones antes. Más lo que decía Eugenio, con buen criterio, viene un nuevo proceso electoral, los políticos deberían estar a nivel de cúpulas de los partidos, tomando los primeros acuerdos y después en consenso con la sociedad, ver cuál va a ser la reforma electoral que nos va a acercar más a la democracia y que va a garantizar el derecho del hondureño al voto, el derecho del pueblo a ejercer su soberanía y los derechos de los partidos políticos a mantener la democracia en el país, ¿verdad? Eso sería bueno. Ya en la oposición política, dentro de nosotros, los partidos políticos de oposición, estamos obligados a recomponernos, claro, y a ponernos en condiciones de ser una oportunidad del pueblo para las próximas elecciones. Partido Nacional, no hay duda, el jefe de bancada con Tito Afura han estado haciendo giras nacionales desde hace, desde hace un año más o menos. Están viajando todos los fines de semana a algún lugar del país a reunirse con comités locales, con convencionales, con liderazgo del partido, haciendo algunas propuestas de políticas de reconciliación, porque no vamos a negar que en el Partido Nacional hay un poco de incomodidad y confrontación. Hay gente que debe hacer espacios y no los quiere hacer. De hecho, tenemos unos 17, 18 meses de las elecciones del 2021 y todavía no hemos montado una convención. Y una convención en un partido político es el órgano de decisión y fijación de políticas y orientaciones y tendencias en la temática nacional y en el comportamiento interno de un partido político, la máxima autoridad. Y en el Partido Nacional, después del fracaso grande que tuvimos, no hemos podido tener ese momento de reflexión interna a través de la convención para poder reorientar el comportamiento del partido, claro, y definir las líneas de la renovación de los liderazgos y la dirigencia del partido con miras a las próximas elecciones. Eso ya supone un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues no sé. Cada día que pasa para nosotros es una pérdida de oportunidad, una pérdida de tiempo. Y hay movimientos de precandidatos presidenciales, pero la sociedad todavía no ha sentido el jamaqueo, no han tenido la influencia. Aquí tengo un precandidato presidencial al par mío, ¿verdad? Sí. Que todavía no generan ese proceso de estremecimiento interno para que despierte la gente y diga, Fernando, este es. Todavía estamos con Tito Afura como máximo candidato. Solo una pregunta, porque es que él está hablando de la convención y a mí me interesa la convención. La vez pasada lo escuché. Es que es cierto que la convención del Partido Nacional se va a llamar Juan Orlando Volverá. Esa es la consigna de la convención. ¿Qué convención hay, líder? No hay convocado, pero a mí me dijeron que ya la convención Juan Orlando Volverá se está organizando. No deje de hablar barbaridades, hombre. ¿Sabe cuál es el grito? ¿Sabe cuál es el grito popular en el Partido Nacional? Libre nunca más. Juan Orlando Volverá. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Creo que es muy interesante el tema, porque al final el partido o los partidos, el país tiene que continuar. Si bien es cierto, la presidenta Xiomara ya es presidenta, ella pasó un proceso electoral
Y no podemos negar de que existen personajes de la vida política, del partido de gobierno, del Partido Libre, para ser específico, que andan en una campaña sin decirlo. Claro. Andan inaugurando canchas, andan inaugurando esto, lo otro, ¿verdad? Y al final son recursos del Estado, Claro. nuestro dinero, ¿verdad? Porque al final son nuestros recursos, pueblo hondureño. Usted escuche bien, todo el dinero que el gobierno gasta son de los impuestos que pagamos hasta en la Coca-Cola. Porque aquí la gente dice que la base tributaria son de 200 y tantos mil personas. Todos los hondureños pagamos impuestos. Cuando se basa este bote con agua, en la fábrica ya le ponen el impuesto de venta, por lo tanto todos los hondureños pagamos impuestos. Ese no, porque es pirata, no tiene marca. Que lo quitan por el tema de patrocinio. Ya lo rellena Raúl aquí. El tema de patrocinio. ¿Ya? Entonces, al final, todos pagamos impuestos. Unos más, otros menos, pero eso no nos hace ciudadanos de segunda categoría. Los ciudadanos de segunda categoría se sienten así por el trato que el gobierno les da. Y al hablar de gobierno, estoy hablando de los gobiernos que han pasado. Utilizando un sistema corrupto, un sistema que destroza la economía de los hondureños, un sistema que sin duda alguna ha venido en el transcurso de los años a hacer a unos políticos pocos, pero ricos, y la gran mayoría del pueblo pobres. Miramos a los funcionarios públicos de todos los gobiernos del mundo andando con aquellas ropas de marca que cuestan $1,000 un par de zapatos, que miramos una faja que cuesta $6,000, cuando antes no lo mirábamos hace 19 meses, no lo mirábamos así. Les ha cambiado la vida. Está hablando de los zapatos de Para la bien, Pichu. pero Decía para Omar. ellos. Pero el pueblo sigue Unos tenis, más de lo mismo y de lo mismo, Unos tenis utilizándolos de escalera a las estructuras de todos los partidos políticos para llegar al poder y beneficiarse de él. Bien decía Fernando, y bien comparto su posición con él, yo que he sido un crítico, la convención del partido. No se ha hecho convención del partido. Y eso es crítico para un instituto político como el nuestro. Y no se va a llamar Juan Orlando Hernández Volverá, ¿verdad? Sí existe, y tengo que decirlo, Una corriente. muchos nacionalistas que quieren muchísimo al expresidente Hernández. Hay cariño. Hay cariño porque él dio cariño. Pablo Escobar también recibía mucho cariño. Sí. Está bien, está bien. Ya Mercelaya como lo quiere. Está bien, y a Mel Y Zelaya lo diferente, quieren bastante. ¿verdad? diferente, no Y estamos vimos hablando de un narco. y vimos un Con todo recibimiento- lo que ha hecho en este un país. recibimiento en Valle ayer bien impresionante. O sea, bien impresionante. O sea, si nos ponemos a decir, dime que te diré, no le vamos a dar la información que el pueblo quiere. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo he escuchado al expresidente Zelaya y a la presidenta Xiomara, ¿verdad?, hablar de que el pasado, que lo mismo, los 12 años, que los 12 años, los 12 años. Pero para tener un poquito de memoria, si me puede acercar aquí, si me gustaría que pusiera acá, son palabras del expresidente Zelaya. Esto no es inteligencia artificial, quiero aclarar. ¿Verdad? Quiero aclarar que no es tecnología. Esto es una grabación que el expresidente Zelaya hizo cuando él era oposición. Pero el discurso cambió radicalmente. Dejen de poner excusas. Mire, el recurso de los incapaces es culpar a otros de lo que no pueden resolver. Es el recurso de los incapaces. Estar culpando a otros. Yo pienso que el Estado debe actuar con responsabilidad. ¿Ya? Entonces, una cosa es el discurso de campaña, por eso creo que quieren evitar la campaña, y el otro es la realidad. Óyame, mandaron a gasear, si no me equivoco, una gente en el sur. Otra gente allá en Zambrano. No, en Zambrano sí lo gasearon. No, fue con un chorro de agua, eran ex policías, no era fácil controlar esa pero situación. son humanos. Sí, pero ¿verdad? es diferente Y ustedes para lo contener. defendieron y lo utilizaron Una como, vez. como plataforma de lucha en la campaña. Una vez en 1400 Pero en la realidad protestas. les dan gas. O sea, debe agradecerlo. Una vez en 1400 protestas, o sea, es Ok, considerable. está bien, Pues. pero le fallaron a los ex policías que tanto defendieron y utilizaron Estaban en tomando de campaña. la carretera. Ellos estaban aquí, miren, en los foros.
hablando de cómo el Partido Nacional les había hecho eso y cómo ustedes lo iban a defender, porque ustedes se comprometieron con ellos. Uno que sea, les mintieron y les No, pero fallaron. le puedo explicar el origen de eso. Pero es que he hablado poco. Sí. Ustedes ya hablaron todo el día. Entonces, al final, líderes, el tema cuando siento yo que un candidato, un presidente de la República da un tuit de esos, de que no debe hacer campañas políticas, sale el expresidente también, el presidente en funciones, por decir así, el presidente Zelaya, ¿ya? Salen a decir de que es muy prematuro el tema de las campañas, es que ellos quieren mantener su status quo. No quieren permitir que los nuevos movimientos, los nuevos liderazgos salgan a flote. ¿Verdad? Y eso es muy grave, porque al final lo que quieren pretender es que los líderes sean los que ellos patrocinan. Patrocinan con la presidencia de la República, con los dineros del Estado, con el poder total que tiene el Estado, y no quieren que los movimientos dentro del Libre, dentro de los otros partidos, resurjan y que empiecen a hablar con las bases. Pero como yo soy un rebelde y soy antisistema, yo sí les voy a decir que yo ando visitando barrios, colonias, municipios, departamentos, caseríos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y lo hago todos los días y escucho a la gente. Yo no tengo agendas ocultas, ninguna. No tengo agendas secundarias. Nuestro movimiento que se está formando todavía, que nuestro amigo Raúl Valladares lo anunció hace alrededor de 2 meses aquí en el programa. Y aquí estaba yo también. Yo no he querido hacer bulla, pero ya de 2 meses se lanzó. Y aquí tengo la lista: Jorge Zelaya, Rodolfo Zelaya y Narria Fura son los candidatos del Partido Nacional. A vos te faltó una persona que suena muy fuerte en Libre. Wilfredo, en Libre. Bueno, después. Sí, entonces al final hemos estado visitando intensamente, tengo que decirlo, líderes en todo el país. Al final he escuchado al nacionalismo y sé lo que piensan las bases y la estructura de nuestro partido. Y también sé el dolor que tienen porque fueron olvidados. Y tengo que decirlo. Porque fueron olvidados desde el día de la elección y hasta el día de hoy se encuentran como a la deriva. Porque no sienten todavía un liderazgo que los pueda hallar dentro del Partido Nacional. ¿Y por qué no dentro de la oposición? Y precisamente nosotros lo que buscamos, ¿ya? Hablar con la gente, entender lo que está pasando, salvar a Honduras de donde nos llevan, porque sí nos llevan por caminos que en realidad no queremos. Libre tiene que entender que no son mayoría. Ellos son un partido que ya creció hasta donde tenía que crecer, llegaron al poder por una alianza, que esa alianza ya no existe, y que al final nuestro país está manejado por una agenda que quieren darle el corte de izquierda, totalmente. Yo no miro, por ejemplo, qué están haciendo con todo el comercio que hay en los Estados Unidos de parte de los hondureños. Ese alejamiento que Cancillería está haciendo claramente con el mayor socio comercial que es Estados Unidos versus el mayor prestamista del mundo, China, con Rusia, no veo hasta ahorita el beneficio que hay. Si es cierto, existe lo que es el nombramiento del embajador. Tengo entendido que la presidenta Xiomara va a China en los próximos días o el día de hoy. Abrir ya relaciones oficiales con China. Y tendremos que ver cuáles son las posiciones buenas que trae China para Honduras. Ojalá que no solo estemos hablando de materia de préstamos al país, ¿verdad? O que nos vayan a regalar un estadio como a Costa Rica, que al final la gente no come estadio y acaban de inaugurar una grama en el Estadio Nacional Chelatuclés, donde está el primer acto de corrupción, donde se hizo un acto... ¿Qué tiene de malo que haya regalado esa grama? Y aquí voy a hablar como a mí me gusta el deporte. ¿Qué es de malo que hayamos puesto de grama? Nada, el precio... Raúl. Eso que lo investiguen. Pero que pongan la grama está bueno. Que investiguen y si robaron también que lo metan al mamo. Pero que pongan la grama está bueno. Pero tú has ido al estadio y hay reparaciones primordiales. Es que eso es bueno, hermano. Si aquí es lo único que le gusta. Toda la vida se ha dicho que no se puede el deporte. Yo lo digo que está bueno de la grama. Toda la vida. Usted iba al estadio. La grama solo es mala si no funciona.
los aficionados que vamos al estadio como vuelo limpio. nos daremos cuenta que las graderías tienen hoyos, están rajadas, tienen agujeros. O sea, hay un problema en la infraestructura del estadio. Pero es que usted habló de Hay la que empezar por grama. algo. No, pero es que ellos dijeron que inaugurar un estadio por inaugurar una grama, que es muy diferente. Ellos dijeron inaugurar un estadio, y no inaugurar un estadio. Mira, Pintar Rodolfo, un estadio que está con fallas Yo creo que estructurales ya nos dobló en el tiempo. Estaba reclamando. Rodolfo, Ah, sí, tengo ah, que- yo creo que hay algunas cosas. Yo sí soy democrático. Yo sí soy democrático. Luego te paso. Mira, a mí me alegra. Hay una sí, cuestión, falta. dos o tres cosas. Mire, esto de no permitir Nuevos liderazgos. competencia, nuevos liderazgos, es un punto que lo quiero tomar. Dos, lo de la dictadura. Mire, si hay un partido y un coordinador que le encantan las corrientes porque sabe la la importancia competencia y y la competencia política electoral, es el presidente Zelaya, pues lo sabe. Y Yo se me va a decir la presentación Xiomara, hombre. No, porque él es que él es el coordinador. Es que él Él es el coordinador del es que él es el partido. coordinador del Pero partido. Él es el presidente. Esa no es una virtud de esa Mel. visión en su política Es que, de Estado, es que estamos, no lo no, hace. pero mira, Que no lo hace. déjame hablar, es que estamos hablando lo de las corrientes y el partido. Y eso tiene que ver pero con esa su no es una tradición, virtud de Mel. con la tradición. La división del interna en la partido. izquierda es tradicional en todo el tiene mundo. que ver con la tradición. El comportamiento anárquico de la de izquierda. política y la conversación del presidente Zelaya de esto de las corrientes. Tiene un partido donde pueden surgir esas corrientes. De hecho, justo anoche en un programa de televisión, cuando le preguntaban a Yanni Rosenthal sobre qué opinaba de las candidaturas y le mencionaban ya como a 4 o 5 liberales, él dijo, lo miro bien, dice, una de las cosas que favoreció a Libre, dice, fue la gran cantidad de corrientes que tenía. No sé cuántos teníamos, Gilberto. 9. Como 9 corrientes, imagínate. Porque eso está ahí, es parte de ese proceso de discusión, de debate y de pluralismo interno en libertad y Y de refundación. hecho ganan por la alianza porque le Entonces, abrieron espacio ya, a la rala. Entonces, Como ahí lo está, mismo, ahí está ese punto. el partido es una alianza en sí mismo. Y lo otro es que, obviamente, aquí estamos discutiendo que como la preparación de la candidatura, todo el trabajo que los candidatos de la oposición andan haciendo en los pueblos, está bien, es parte de la oposición, es parte de un partido político, pero hay algo que va a estar siendo observado y es el comportamiento de la oposición en la posibilidad de gobernar para el pueblo en el Congreso. Ahí hay cosas importantes de agenda para el pueblo hondureño que hay que ver cómo se terminan moviendo, como la ley de justicia tributaria, para mencionar una nada más. Incluso estamos ahora trampados en lo de la aprobación del acta para el banco en el sur, etcétera. También eso va a tener cómo obstaculiza o también permite algunas cosas importantes para la oposición será importante. Y yo creo que reformas electorales, totalmente de acuerdo con Juan Duray, que es un tema importante que no se debería soslayar y dejar que corra el tiempo, ya sea para ver si se van a trabajar o no se van a trabajar. En cuanto a la cantidad de diputados, yo creo que es un tema que hay que discutir. Yo creo que el problema no es tanto un tema de cantidad, sino cómo reordenar esta representación y también ver el tema de la calidad de la representación. Sí, yo quería, bueno, también contestar sobre el tema de la competencia interna dentro de nuestro partido. Eso es una cosa realmente permanente. Desde que se fundó el partido vinieron un montón de corrientes políticas e ideológicas también. Libre estatutariamente es un partido de izquierda, pero en su seno hay una gama ideológica amplia, de hecho desde la izquierda, que le llaman algunos extrema, ¿verdad? Pasando por la centroizquierda, hay centro-derecha también en el partido, ¿verdad? Y la verdad es que el debate que se produce a nivel interno es bastante importante. Yo quiero decir algo, me alegra compartir este foro, tanto con Rodolfo como con don Fernando, porque yo sé de la situación interna que tuvieron dentro del Partido Nacional con el Juan Orlandismo. Bueno, pues cerraron filas pues con su partido, porque son militantes del Partido Nacional, pero como lo aclaró muchas veces don Fernando, pues no era exactamente el partido tradicional el que estaba gobernando cuando estaba Juan Orlando, ¿verdad? Era Juan Orlando, un séquito ahí de personas que por cierto no venían de tradición nacionalista. Prácticamente fue un secuestro del Partido Nacional por muchos años por el narcotráfico, y ahí que también es cierto que sería injusto juzgar a todo el partido por este tema del narcotráfico, pero cuando dicen que estamos improvisando, que no sabíamos qué veníamos a hacer, nunca esperamos, nadie nunca esperó encontrar la situación del Estado que se encontró. Pues eso es
es inaudito, pues, lo que nosotros hemos visto en cada institución. Pero, y esto también lo comparto con don Fernando, lo hemos dicho en varios foros, problemas como la ley de justicia tributaria, ¿verdad? Que es una ley que afecta justamente al sector oligárquico, ¿verdad? Al sector más reducido de la economía, con el que don Fernando también dice discrepar, ¿verdad? Es decir, con aquellos banqueros o financieros que han concentrado la economía del país, que no pagan impuestos. Yo creo que sobre esos temas nosotros realmente es imperativo ponernos de acuerdo y no hacer una oposición como la que le hicieron a Marlon Ochoa, por ejemplo, el otro día en el Congreso Nacional, que fue no dejarlo hablar, ¿verdad? No dejarlo hablar, no dejarlo expresar el tema de la ley, agotar las instancias democráticas en el Congreso, y finalmente Marlon reaccionó, ¿verdad? Diciendo, pues no lo dejaban ni expresarse, y justamente lo que expresa eso es que todavía hay un sector hegemónico dentro del Partido Nacional, desgraciadamente, con honrosas excepciones por supuesto, que están en la línea de apoyar a ese sector minoritario oligárquico. Si los partidos tradicionales de nuestro país, tanto el Partido Liberal, que tiene un sector así pro-oligárquico y tiene otro sector más progresista, si los partidos, ambos partidos, Partido Nacional y Partido Liberal, que gobernaron por más de 120 años nuestro país, no se, y ahí le doy también la razón a don Fernando, no se modifican, ya sea a través de su convención o a través de debates internos o a través de elecciones internas, no se depuran, simplemente no se van a adaptar. Nosotros que estamos en el gobierno tenemos que ver cómo readaptamos nuestro partido a una nueva situación, no solo nacional, sino también geopolítica. Y todo eso pasa por tener pues democracia interna, que nosotros siempre la hemos tenido, pero también debate abierto, ¿verdad? Por eso yo les invito al partido que tengamos siempre actividad, pero principalmente actividad de apoyo al gobierno, que es lo que más estamos necesitando en este momento, y por supuesto que no nos salgamos de la agenda a nivel nacional, porque estamos con tremendo debate con los sectores más poderosos del país, como para encima tener un debate interno, que es sacar adelante esta ley de justicia tributaria, como lo decía aquí Eugenio, y también la posibilidad de avanzar hacia ¿cómo se llama? El Banco de Fomento, la Corporación Andina del Fomento, creo que se llama, algo así. Sí. La cosa es que necesitamos otras alternativas financieras. El CAF, sí, por ahí venía escuchando en la radio, que era una irresponsabilidad no seguir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y ahí sí que no debemos tener memoria corta. Miren, el Fondo Monetario Internacional le ha hecho mucho daño a nuestro país, no solo en el tema de financieros, ¿no? de lo que le debemos o de lo que han apoyado, y que conste que se le está pagando a tiempo, pero no hemos llegado a acuerdos porque el fondo siempre, y aquí pues todos somos testigos, el fondo siempre ha impuesto una política económica nacional que nos ha llevado al desastre. Pues imagínense el Fondo Monetario Internacional es directamente responsable del problema del ENE. Se metieron en el ENE con la excusa de que había pérdidas entre 3 y 4%, pérdidas técnicas y no técnicas del 3 y 4%, y nos entregaron el ENE con pérdidas técnicas y no técnicas del 37%. Apenas se han podido reducir 2 puntos en un año, 2 meses, renegociando contratos, declarando la energía como un derecho humano, y eso fue culpa del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Corporación Andina del Fomento lo que intenta es prestar sin condicionalidades, y nosotros vamos a tener que salir de los, ¿cuántos son? Casi 16 mil millones de dólares que subió la deuda externa durante 12 años del gobierno nacionalista, que ahora está en 20 mil millones de dólares, de los cuales el 40% además de ese dinero se lo debemos a una banca nacional que está directamente comprometida con el crimen organizado, con el lavado de activos, con el narcotráfico, ¿verdad? Y esos son casi más de 8 mil millones de dólares, que son mucho más caros, además ese dinero es mucho más caro que el dinero que le pedimos a los organismos financieros internacionales. Entonces, necesitamos encontrar alternativas. No es porque nos guste China, no es porque nos guste Brasil, no es porque nos guste India, nos guste o no nos guste, hay una nueva reconfiguración del mundo, y Estados Unidos no es la panacea ahora mismo para salir adelante ni para la cooperación. Ojalá pudiéramos tener mucho más cooperación con Estados Unidos, pero es obligación del gobierno buscar otras alternativas, sobre todo en este nuevo momento coyuntural, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero problema que estamos enfrentando, y es donde necesitamos lograr entendimiento con las otras fuerzas políticas del país. Bueno, hay algunas cosas del programa que yo creo que hay que puntualizarlas. En el Congreso Nacional lo que estamos viendo es libre contra el mundo. Libre contra el mundo. Libre contra el PSH, contra el Partido Liberal, contra el Partido Nacional.
¿quién representa a quién ahí? Ese es el tema. Claro. Mis amigos, el pueblo hondureño se ha dado cuenta de que los esfuerzos de montar un Estado socialista en Honduras son serios. Y empezó a reaccionar la sociedad. Y querramos o no querramos, en el Congreso los diputados son expresión Montaron de la un clase Estado política. socialista. Sí, señor. Estos dos señores están incluidos en eso, ¿no? Claro, no, pues Xiomara lo propone, hombre. La propaganda del gobierno, el Estado Socialista Democrático de Xiomara Castro. Aquí no estamos acusándolos de decir una cosa que nadie sabía. Mira, y eso Es una pasa, aspiración pública. Eso pasa Y por lo más elemental, que es recuperar una serie de aspectos, Ese es el tema. una serie de aspectos Ese es el democráticos, de Estado de Derecho. Bueno, No, Estado de Derecho no. Estado de Derecho no. Claro, Estado también. socialista, conceptualmente hablando, en una Estado Constitución de la democrático República de es derecho diferente socialista. a un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, el hecho es que han juntado a todo el pueblo hondureño y los sectores que llevaron a Libre al poder, como la Alianza, bueno, el PINU ya no habla de apoyar al gobierno, ¿eh? El Partido Salvador de Honduras, Doris con está su con bancada, se separó. Doris está con nosotros. Los liberales se separaron. Yo escuchaba a Doris las últimas veces y Hace crítica, pero está con y nosotros. tiene críticas ya fuertes, contra, No, especialmente en el tema fuerte. del Congreso. Doris siempre ha sido sí, lo que ha sido es, muy una crítica. En el tema del Congreso. Pero bueno, Sí. era una aliada de Sí, lo es todavía. Lo es, sí, lo es. y va a estar Y ahí. luego, entonces, la estructura política, social y económica del Estado de Derecho ha reaccionado contra el intento de fundar un Estado socialista en Honduras. Hoy, aquí con su participación, el GRIO ha expresado prácticamente que necesitan buscar nuevas fuentes de financiamiento mundial. Claro, pues ¿verdad? sí. Eso es obvio. Pero se van a buscar a los amigos de izquierda. Es que es lo que hay. La don Corporación Andino de Fomento Es lo es que fundada en Venezuela y se hace con propósitos de financiamiento para gobiernos de izquierda, fundamentalmente. Fernando. No, tiene un reglamento. Luego, eso lo hacen anticipadamente, casi a un anuncio oficial de que van a romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional. No podemos, le seguimos pagando, no Ahí podemos. está. Bueno, No pero han anunciado que no van a atender los lineamientos del Fondo Si Monetario no le pagamos Internacional. al fondo, nos En quitan el crédito. en esa decisión hay un carácter político que es el de dejar de tener relaciones económicas y financieras con los órganos tradicionales de financiamiento que controlan los Estados Unidos, según el criterio del GRIO, y acercarse más a los de izquierda, tema como la Corporación Andina de Fomento, y el otro que es mucho más El peligroso, BRICS. China. China es peligroso. Porque lo que andan buscando con China es el mundo está con China financiamiento. Andan buscando Y financiamiento cooperación. de grandes proyectos Se anda buscando inversión. para supuestamente inversión. Inversión. Pero la semana pasada estaban anunciando inversiones del gobierno chino en los puertos de Honduras. Ojo con eso. En la agricultura. Porque es una forma de entregar el control territorial del país a un nuevo aliado que es China. Los intereses políticos mundiales de China empiezan a instaurarse en el país a través del control de los puertos, disfrazado de inversiones para el fomento de las exportaciones. Pero en el fondo va a suceder lo que está sucediendo en Nicaragua, donde ahora Ortega está permitiendo el ingreso de las Fuerzas Armadas rusas, de las chinas y venezolanas. Eso es del 80. Y Entonces, Chile es de las que menos condicionamientos políticos colocan los países. Disculpen, Pues porque hagan partido. esto está ya en el público, esto está ya descubierto. Solo con la Frente privatización. a ese tipo de cosas, las fuerzas políticas en el Congreso han reaccionado. El famoso, la ley tributaria esta, la ley de que le llaman de justicia tributaria, yo comparto buenas partes de eso que tiene que ver con evitar la defraudación fiscal
y con evitar la injusticia social que genera la acumulación de Decirle a la dinero en bancada poca eso, parte. eso es la bancada hay que decírselo. En eso le veo un buen sentido. Con eso pero no fuimos, con eso no fuimos. por bajo No, que le tiene, diga a la bancada, ¿no? por bajo tiene un tipo de controles que provoque el intervencionismo del Estado en el control de la actividad económica privada que corresponde a un sistema de libre mercado. Solo queremos que de paguen acuerdo a la impuestos. Constitución de la República, hay garantías para la operatividad en libertad de los capitales privados para que puedan generar los procesos de desarrollo Sí. en un Estado de Derecho. Sin embargo, a través de la Ley de Justicia Tributaria, hay temas que provocan el intervencionismo y la falta de garantía en el manejo de esos dineros. ¿Cuál, por ejemplo? En otras palabras, detrás, yo diría, en mi concepto, que detrás de la Ley de Justicia Tributaria vendrán entonces algunas otras leyes de carácter financiero que van a establecer un control absoluto de la actividad económica. Hay otras leyes de carácter financiero Ahí, necesarias que todavía no se pueden impulsar. En eso, Eugenio. Necesitamos reformas del sistema bancario, por ejemplo. Eso, más. ahí Claro, está. claro, O sea, necesitamos, pero ya, necesitamos ya, reformar el modelo Hasta económico. con Fernando estamos de acuerdo Ahí en es eso. donde les digo que hay más, la sociedad democrática está reaccionando contra el intento de montar el Estado socialista con todos los controles dictatoriales que conlleva. ¿Cuáles, por Porque ejemplo? va la destrucción total de la capacidad productiva Pero en la macroeconomía del país. ¿de qué manera? Por ejemplo, ustedes se quejan tanto que la deuda externa que la recibieron, 53% en los informes oficiales son 16 mil millones de dólares. No, 20.000. No, 16 mil oficiales. Y ustedes lo tienen ya en 17 mil. En un año se han endeudado en 1.000 millones de dólares. Claro, y con la deuda que había que Y pagar. viene más. Ajá, sí, pero ¿dónde ¿Cuántos está son? entonces? Sí, ¿Dónde son- está el son dolor y el 20.000 millones de sufrimiento dólares. de 53% lo del que es presupuesto la del deuda Estado. externa? Sí, Más del no 50%, solo- no solo- más del 50% no del solo, presupuesto. fíjate que son 1.000 millones de pagar. dólares de incremento en la deuda, más los 2.000 millones de dólares que sacaron del Banco Central, que eso se suma a la deuda. Sí, que es una- Son 18.000 millones de dólares, más Hoy sí, lo que está hoy sí, proyectado. hoy sí le toca. Espérenme. Y encima de eso, estás proyectando el endeudamiento con miles de millones de dólares con China y el endeudamiento con miles de millones de dólares con la Corporación Andino de Fomento. Entonces, ¿de qué dolor estás Cuando hablando se, de la deuda invierte, externa? cuando se invierte en lo Entonces, social y en los estamos- pobres es entonces, endeudamiento. Cuando es para los sectores cuando poderosos. vemos ese tipo de es cosas, facilitación de la entonces te vas a inversión. explicar el comportamiento del Congreso Nacional. Permítame. Una pausa y Rodolfo se la... Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Entrevista con Raúl Valladares. Voy a empezar ahorita. No, yo creo que el tema, es que hay varios temas que en realidad hay mucha complejidad ahorita en el ambiente. Por ejemplo, el tema del CAF, yo sí estoy en contra porque yo sé que existen organismos internacionales y que existen organismos privados también que son más competitivos que el mismo Fondo Monetario Internacional y que el BID y que el CAF y que no cobran un peso por ser miembro de ellos o entrar a un préstamo. El tema aquí es que ni siquiera nos han explicado, ni siquiera nos han explicado por qué tenemos que pagarle 12.000 millones de lempiras a este banco para que nos preste. Obviamente me va a decir es para ser socios, pero ¿qué implicaciones hay ahí de ser socios? ¿Cuáles son los compromisos que hay en este banco para poder ayudar a Honduras? Si existen compromisos personales con el banco y el banco con esas personas que están haciendo posible esa inmensa batalla que está librando libre para aprobar un acta que ya pasó. Esa acta ya pasó. O sea, ya se aprobó el acta. Ya y, nos no se dijeron. aprobó, y no se aprobó el Del tema foro del nos CAF. mandaron a decir que Ya, no se aprobó el tema del CAF. Entonces, al final,
esa es la gran pregunta. ¿Por qué razón tenemos los hondureños que dar de nuestro dinero, como hablamos al principio, que todo el mundo paga impuestos? ¿Por qué tenemos que darle de nuestro dinero 12.000 millones de lempiras que no tenemos para que nos presten otra cantidad similar? O sea, ahí es donde no cuadra. Gracias. Y se han centrado en la crisis del Congreso Nacional por la falta de consenso, porque el presidente del Congreso no ha hecho consenso, y más bien creo que cuando logró el consenso que él tenía, ¿verdad?, el consenso que él tenía con el Partido Liberal, vino este señor, el del azar, no me recuerdo cómo se llama. Marlon Ochoa. ¿Perdón? Marlon Ochoa. Marlon Ochoa, ok. El señor Marlon Ochoa llegó al Congreso Que quemó la Nacional. embajada. Ah, fue el que quemó la embajada. No, se tomó un selfie ahí, eso no fue que quemó la embajada. Bueno, ok. Sí, hombre. Ah, No sea pero el grosero, señor ¿no? que quemó la embajada, tomando un selfie. Ah, Como un selfie quemó la embajada, no. ok, entonces, ¿cómo es? Es que real, ya estaba quemada, correcto, quemada y Ya él se está tomó un quemada, selfie. y él aprovechó para ya tomar Tomó un la foto de selfie, recuerdo, un ok. selfie, sí. Listo. Pero Sí, no hombre. está diciendo eso porque ahora es funcionario. Sí, exactamente. Pero ¿Cómo mira, así? No, pero no, si es que yo conozco pero el mire, grupo que andaba ahí. A lo que sí. voy con este señor, Sí. este muchacho, yo... mi Porque criterio- a Anduray lo acusaban de haber ido con el abogado Ramos Soto a quemar la embajada también. También, es También. verdad. Y nunca Está saliendo de la universidad. Y ahí sí Todavía quemaron la lo están embajada. Pero a mí enseñame la foto, yo te enseño las de Marlon, enseñame las No, mías. Marlon la mostró él. Enseñame las mías. No, usted no, porque usted estaba ya Ah, cubierto en es ese cierto. momento. Cuando ya el señor Marlon al Congreso Nacional, Luis Redondo tenía un consenso. Este Raúl. Él ya tenía un consenso. Eso no le eche la culpa a Marlon. Mire, La él defensa ya tenía lo- un consenso con 12 diputados del Partido Liberal y ya tenían los votos para aprobar el acto. Llegó el señor Marlon, le faltó respeto a todo el mundo, como ya era una costumbre, los funcionarios Don Rodolfo no pasó así. funcionarios puestos por el gobierno, que van a faltar el respeto a personas electas por el pueblo, Fue exactamente al contrario. le fue a faltar el respeto y le vota el consenso a Luis Redondo. Se lo votó. Entonces yo fui diputado, yo sé cómo se maneja el tema, y a mí nadie más ató el con el dedo. Entonces vino este señor y le vota el consenso a Luis Redondo, y de ahí Luis Redondo entra en una crisis grandísima de ya no tener el control del Congreso. Y ahí es donde está el problema, yo siempre lo he dicho. El problema de este gobierno, ya sea creado favorablemente o ya sea creado a propósito o no, la crisis va a estar en el Congreso Nacional porque no hay liderazgo. Ahí no se puede aprobar ni siquiera la compra de este frasquito que no tiene marca ahí, Fernando. Ni siquiera este vasito, este bote, no pueden comprarlo. Ni agua porque no pirata. tienen la autorización de los diputados. Entonces el Congreso ya no es viable. Entonces, a mí me da la impresión que este muchacho llegó con instrucciones de alguien de gobierno a votar el consenso a Luis Redondo para que Luis Redondo entre en una crisis, ¿verdad?, y que ponga una crisis al Congreso Nacional y empezar el tema de la constituyente. Porque no puedo pensar que un funcionario del Estado vaya a faltarle respeto de esa manera a los diputados que le van a dar el voto, ¿verdad?, y que vaya a votar el consenso que por primera vez construyó Luis Redondo en los 17 meses que tiene de estar ahí. Y al final se lo votó y no lo reclamó ni siquiera nadie del gobierno, nadie lo reprochó, nadie le puso una multa administrativa, aunque sea, porque fue a faltar el respeto a los diputados del Congreso Nacional, incluyendo a los diputados de su bancada, incluyendo al presidente de su Pero es que bancada. no sucedió, ha sido. Pero antes Rodolfo, no lo sucedió dejaban así. ni hablar ni Es que exponer, lo le estaban llevaban ahí. gritando y le estaban Entonces insultando. vuelvo a lo ¿verdad? mismo, el recurso de los Esa era una incapaces que decía excusa. Mel Zelaya, Esa era porque una Mel excusa. Zelaya lo dijo y lo puse al principio del programa, si De quieres lo acuerdo. podemos poner otra vez para escuchar lo que Mel Zelaya hacía. No, El es que recurso estamos de los acuerdo con incapaces, eso. Échale la culpa a los otros. ¿Verdad? Hoy ese discurso ya no funciona porque no le conviene a Mel Zelaya. No seamos hipócritas políticos. Miren, el país necesita orden, necesita transparencia, no necesita agendas ocultas, agendas secundarias, terciarias. O sea, aquí el gobierno y los partidos políticos tienen agendas de todo tipo, agendas escondidas. Y no es posible de que ese sistema corrupto siga golpeando a la gente y lo sigan utilizando. Y lo peor de todo, que lo sigan defendiendo. Miren, aquí quien está comiendo de la mala es el pueblo hondureño. Mire, yo estoy convencido que la gente está harta, Pero- está cansada. Miren, Pero ¿dónde está la raíz de eso?
de la corrupción que esa es una también parte. ustedes están continuando. Esa es una Porque parte. nosotros como hondureños estamos esa es una- cansados. Esa es una parte. No, lo mire, otro yo- es todo Usted un no sistema sale de la político. oficina del gobierno estando ahí armando políticas de Estado. Todo Yo ando el- en la calle, en los ¿Cómo? barrios, Todo el colonias, sistema- hablando con la gente. Todo el sistema político. Ellos trabajan al con el ser- gobierno. Todo el Ellos sistema trabajan en político. oficinas. Sí. Yo no tengo ningún privilegio, no pertenezco a ningún grupo económico, no pertenezco a ningún Sí. grupo de poder dentro del Partido Nacional ni de Honduras. Y le voy a decir, vamos a hacer Es la que no lucha sos con tú, el pueblo Rodolfo. hondureño, Nosotros como así persona. como ustedes. Es que nosotros como persona, ¿me entendés? No es ese el problema. ¿Cómo? El problema es que ha existido una estructura política anclada en el Partido Nacional y algún sector del Partido Liberal que construyeron todo un modelo que condenó al pueblo hondureño a eso que tú dices, a estar en esa situación, y hizo una cantidad de favoritismos. Mira cuando ves ahí todo el detalle, ahora en la discusión de la ley de justicia tributaria, todas las leyes que se aprobaban hasta en Y esa 8 ley, minutos. y como usted le usó la palabra, porque no me dejaron hablar. Hasta en 8 minutos. el segmento anterior. Hasta en 8 minutos para favorecer a mansalva a Yo sectores. estoy de acuerdo poder. que se O sea, reforme ¿cómo esa, es? esa ley de justicia tributaria, Entonces, pero también una ley trampa que me le está poniendo para poner a prueba ¿Pero trampa lo por que qué? precisamente, pongámonos atención, que acabo de decir que ¿Marlon qué? ¿No lo escuchó? Marlon Ochoa llegó al Congreso Nacional a votarle el consenso a Luis Redondo Sí, pues, es para una que Luis excusa. Redondo quedara en evidencia que ya no maneja el Congreso El problema Nacional. son los intereses. Porque, no, es que, mire, la historia, mucha gente Correcto, lo que- no conoce la historia y creo que sería bueno recordarla. Le voy a contar algo, y tal vez lo sabe Gilberto, yo creo que tal vez Fernando, no sé. El presidente del Congreso Nacional, cuando Manuel Zelaya Rosales fue primera vez presidente, no ahorita, cuando fue por primera vez presidente, el presidente del Congreso Nacional se llamaba Carlos Catán Salem. ¿Sabía usted eso? Catam Salep. ¿Sabían? ¿Lo sabían? No. ¿Ah? Bueno, yo estuve en la negociación. El día que Carlos Catán iba a ser nombrado presidente, un diputado del Partido Nacional dijo que no podía votar por Carlos Catán. Y que me desmienta Carlos Catán si está viendo el programa y que llame si quiere. Porque teníamos las reuniones también con don Porfirio Lobo Sosa y Pepe Lobo. ¿Cómo es eso, Porfirio Lobo Sosa y Pepe Lobo? Perdón, Emel Zelaya y Pepe Lobo. ¿Verdad? Y al final, este diputado, teníamos los 65 diputados, O sea que dijo alianza que no de podía. Mel y Pepe es vieja, ¿va? Bueno, entonces, al final, habían 12 diputados del Partido Liberal que querían apoyar a Carlos Catán y no a Roberto Michel Tebaín. Y es una realidad. Pregúntele a Mel Zelaya. Él lo sabe perfectamente. Son cosas de... Desgraciadamente la persona que estaba hablando no podía, no puede dar declaración, pues él falleció. ¿Verdad? Entonces, Roland Valenzuela. Ah, Roland. Con Roland se estaba manejando el tema de los diputados que estaban dispuestos a darle el voto. Fue a Carlos asesinado, Catán. en realidad, no Entonces, ¿cuál es mi falleció. punto? Que él siempre ha tenido un tema Un de interés. obsesión con el Congreso Nacional, para crear crisis en el Congreso Nacional. Y esta no va a ser la excepción. Este Congreso Nacional ya no es viable, ya no puede alcanzar los consensos. En otros países, cuando el Congreso Nacional pasa lo que está pasando hoy, se rompe el orden y llaman No, sí. a una elección para elegir nuevas autoridades. Sí, en Estados Unidos no estuvieron Eso es como lo que está 30 y pasando pico en días Honduras. para- sí. Tenemos un Congreso que ya no tiene la operatividad. No. Ya hace Y poco que- probó cosas. Sí, está pero probando. mire, son las cosas que pero son es peligroso. ilegales. Porque yo fui diputado. América puede Latina aprobar están llamando a la parcialmente un disolución de acta. Congreso. Pero ahí están todos los diputados. Bueno, justifiquémoslo con que se hizo, pues lo malo. No, yo no puedo justificarlo así. No, yo tampoco. Yo le estoy diciendo que el acta del CAF ya pasó. Y el CAF no se aprobó porque esa acta ya fue aprobada y el tema del CAF quedó aparte. Entonces no se aprobó y el Congreso ha seguido. Pero están con la idea diciéndole a la gente que el CAF lo van a aprobar después de vacaciones, cuando eso es un tema que ya venció. Entonces, al Sí. final, Mira, los líderes del país tienen que guiarnos por el buen sendero, no nos tienen que llevar por el sendero de la oscuridad, porque el tema cuando se tienen dobles agendas ocultas, como obviamente está pasando en el gobierno, dentro del Partido Libre también, y otras instituciones y otros partidos políticos,
no podemos decirle a la gente que vamos a hablarle con la sinceridad necesaria para que nos puedan creer, ¿verdad? Porque también no solamente es decirlo, sino que también es hacerlo. Y no lo hicieron, todas las promesas que hicieron las incumplieron. ¿Dónde está el avión presidencial que está llevando enfermos? Mire, sale más barato comprar un charter, alquilar un charter, que tener un avión matriculado, ¿verdad? Con el tema de los impuestos, el tema del seguro, el mantenimiento, etcétera. Es extremadamente caro. Entonces, las justificaciones que ustedes utilizan no conllevan con el discurso de campaña ni con el discurso de gobierno, porque al final el discurso queda en discurso y las realidades son otras. Falta, pero se está en ello. Mira, yo creo que aquí de fondo, porque toda esta discusión de socialismo, no socialismo, y que es una cuestión ideológica, y que luego Marlon es el responsable de que todo el Congreso no haya logrado el consenso en torno a la ley de justicia tributaria, etcétera. De fondo lo que tenemos es que estamos, y los partidos son para eso, en fuerzas políticas que representan y representamos proyectos políticos de sociedad diferentes. Es correcto. Aquí hay un problema. Honduras, totalmente de acuerdo en toda la situación que viene, y no te lo digo ahora, desde el proceso de transición a la democracia llamada, desde los años 80 por lo menos, hasta acá, pasando por varios gobiernos, y ha tenido un desarrollo político de un Estado que realmente construyó una gran cantidad de privilegios y no sirvió para enfrentar los grandes problemas nacionales, y acumulamos unos grandes déficits. Y la alternativa del socialismo. Temas, aunque tú dices que no hay que estar viendo el pasado, y cuya profundización se dio con manera mucho más contundente, porque allí hubo una degeneración. Ya no solo eran partidos favoreciendo intereses de grupos oligárquicos, sino que la cuestión se degeneró cuando ya se mezcló, como nunca, no es que no ha existido, aspectos de crimen organizado y de corrupción. Ahora, cuando esta ley de justicia tributaria, fíjate que el mismo Porfirio Lobo intentó revisar las exoneraciones y dejó un estudio, y luego los grupos le doblaron el brazo, no lo permitieron. Entonces aquí yo creo que lo que hay que entender, los partidos políticos, es que tienen una disyuntiva frente adelante, o realmente hay un giro a favorecer a los sectores más populares, que ya no pueden. O sea, mire esta ola migratoria que tenemos, nos convertimos en un país expulsor de la gente, cantidades, y eso no va a cambiar de un gobierno a otro, eso no va a cambiar de un año a otro. Esa es una responsabilidad construida entre todos los que son, cómo se ha gobernado el país. Entonces, cuando estamos hablando del CAF, mira, siempre, y todo este tema de endeudamiento, cuando es endeudarse para sectores sociales, para los proyectos de salud, de educación, todo eso se lanza a una discusión de qué es irresponsabilidad fiscal y todo lo demás. Cuando ha sido para favorecer sectores muy minoritarios, ahí sí que se está promoviendo la inversión. Mira, el partido enfrenta, y eso tú lo sabes ahora, como ningún otro partido, no solo los partidos de oposición, enfrenta todo un sector económico, empresariado, que es el principal opositor. Realmente el principal opositor no es el Partido Nacional. El Partido Nacional es un instrumento de oposición. Hay un montón de empresarios que han salido en conferencias de prensa. El Partido Nacional es un instrumento de oposición. El Partido Nacional es un instrumento de oposición de los sectores más poderosos de este país, incluyendo el sector bancario y todo, adentro del Congreso. Y cuando Marlon dijo algunas cosas ahí, encontraron la coyuntura perfecta para echar para atrás, simular que había consenso y luego ya no aprobarlo. Entonces, yo igual que Fernando, ese es el tema. Que hay que reformar esa ley y castigar a la gente que ha abusado. ¿Y usted de acuerdo? Mira, muy bien. Mira, Eugenio. Qué bueno, pero está bien. Eugenio, cuando sale Ricky Moncada, Marlon le votó el consenso. Está bien, qué bueno que es una candidatura. No es que no solo es Marlon. Sale Ricky Moncada diciendo que el modelo a seguir es Cuba. Sale el otro muchacho, aquel de la Serna, que Cuba era una belleza, diciendo que los gobiernos de izquierda han sacado de la pobreza a los pobres, ¿verdad? Sale el señor de planificación que tienen allá, Ricardo Salgado, hablando un montón de barbaridades de izquierda. Necesitamos debatir sobre Honduras. Sale Xiomara en Argentina declarando que va al establecimiento de un Estado socialista democrático con un modelo alternativo. Va Mel Zelaya a México a darse un gran discurso y a decir viva Fidel, viva Chávez, viva...
Hombre, No. es el pueblo hondureño el que está contra eso, entiendan, están solos. No, un momento, una pregunta. No, pero una pregunta. No Espera, te metas solo- porque joven, vos sos bueno, moderador. voy a meter. Sí, espérate. Pero Oye, es que una Raúl pregunta, siempre una se mete cuando yo voy con el ataque. No sé que voy yo, no a usted. Es que voy yo. Sí, le has quitado la palabra al grillo. Le quitó la palabra. Le quitaste la palabra, le toca el Compañero, para me la que- quitaste para a mí, que le toca explicar. O sea que el 1.750.000 que votó por ellos ya no está con ellos. Ya no Esa está es mi con pregunta. correcto, hombre. no. Ah, ya. Si ya se lo dijo el padre Melo, ahorita, ¿cómo se llama? Ismael Moreno. El de Melo, sí. ¿Ah? 62% de la población desaprueba lo que están haciendo. El pueblo hondureño no es comunista, no es socialista. El pueblo hondureño no votó por ustedes para que instauren un gobierno comunista. Cierto. El pueblo hondureño votó por ustedes porque quería sacar al Partido Nacional con Juan Orlando Hernández. Sí, pero nosotros teníamos Pero un la programa. estructura democrática y constitucional del Estado de Derecho ustedes no pueden intentar quitarla. Claro que sí. Aunque a eso le digan que hay Claro que una sí. infraestructura de injusticia social. Claro que sí. Yo estoy claro que hay injusticia social en Honduras. Y es estructural. Por supuesto. Y es estructural. Tiene parte estructural. Y se puede corregir. Sistemática, Y se- sí, y se- pero no con de comunismo. la ¿Y corrupción. con qué se puede corregir? Con la Transparencia, toma de decisiones, por ejemplo, exoneraciones Fuera. que han sido nefastas, Fuera. que se han enriquecido ilegalmente con eso, cortémoslas, hombre. Estamos de acuerdo, en pero eso no estamos. cortes las exoneraciones. El sistema No, es que no se exoneraciones. No se están cortando. cortando, ¿Ah? se están No se están dejando- no se van a cortando. aprobar Sí, nuevas. ellos lo están volando. No se están No, dando no, no, nuevas no. y Entonces- quedan hasta 2 y 13 años más. Entonces, cuidado con creer que al otro lado hay gente tonta. Miren, Don Fer- lo peor que le puede pasar a un Estado y a un partido político es creer que los que tienen frente de opositores son tontos y se van a tragar No, todo. nada que ver. Nada que ver. Eso de los liberales que agarraron a Marlon Ochoa de excusa para echarse para atrás, esa es una excusa, hombre. Exactamente. Y los cachuricos también. Pero qué bueno que coincidimos, que coincidimos que es una excusa. Marlon se puso de pechito, lo agarraron de excusa y lo fregaron. Pero en el fondo es lo que les estoy diciendo. Es libre contra el pueblo hondureño. Es libre contra la inmensa mayoría. Es libre contra el Estado organizado. Es libre contra la sociedad civil auditora. Y están despedazando al CNA, diciendo que nunca hizo nada contra Juan Orlando. Por Dios, ya se les olvidó que la Gabriela Castellanos anduvo en las manifestaciones, en la calle, dando discursos Ustedes. contra Juan Orlando Hernández, diciéndole Y narcotraficante, el ladrón, narcotraficante. sinvergüenza. Sí, narcotraficante, Y ustedes ladrón, ahora le sinvergüenza. dicen que ella era un instrumento de Juan Orlando. No, no es cierto. No, hombre, Sí, si es un no es instrumento, blandito por es un todos instrumento lados, de la hombre. embajada norteamericana. Entonces, Eso ya lo habíamos denunciado. Ese es el otro tema. Pasemos. El pleito de ustedes contra los Me gringos toca, es me otra toca, cosa. ya pasó su turno. Mire, yo le quiero decir una cosa, don Fernando, para que hagamos memoria, por esto que dijo usted de China. Efectivamente, China tenía un plan de inversión quinquenal del 2018 al 2023 de más de 250.000 millones de dólares en la región latinoamericana. Creo que ya está ejecutado porque se terminaba este año. Básicamente todos eran puertos, aeropuertos. Una de sus grandes ambiciones es llegar al mercado de la costa este norteamericana. Y falta que dijo Tony García que vienen las sedes chinas, ¿pa? Ahora las sedes son buenas. No, pero, porque ey, no de se- verdad, no, ahí tiene razón. dijo Fer- Tony no, García. Tiene razón, es que ahí tiene Fernando. razón Fernando Anduray. Tiene razón, ¿Cómo el o sea, vicecanciller totalmente. dice eso? No, ¿Qué pero les es que, pasa? no, mire, puede haber sido un error de Tony. Yo, ¿Qué error, Gilberto? ¿Qué error? es tremendo error, pero no viene en sed de miren, parte de O China. sea, No, pero ustedes lo el justifican todo vicecanciller, como error. no, es Pero que- ni paga la yo consecuencia no de sé los qué hacer. hondureños. De Porque hecho- la gente está aguantando hambre en es que las calles. sí, está la- aguantando por la culpa de Que delincuencia, las usted. sedes la chinas son Sí, buenas y por las de culpa Juan de Orlando usted. son malas. Al final Sí, tienen por- 17 meses y Mel Zelaya dijo, la excusa es el recurso de los débiles. Salvo- Echarle la culpa a los demás salvo que- ignorantes. Algo así dijo. ¿sí? Salvo bueno que el esta no es una cafecito, excusa y hay datos matemáticos concretos de cómo está el No, país vamos a darle la financieramente, culpa a los pues. anteriores Pero de ¿cómo lo vamos, incapaces, cómo lo vamos a hacer con los niveles de endeudamiento Entonces, en medio de la pónganse crisis? a trabajar, Sí. vea Está como en el el pueblo gobierno, hondureño los contrató para que hicieran Solo- los... Mire, solo ¿usted déjame qué terminar cree porque más es que no he importante para participado. Honduras? Rodolfo, no he ¿El hambre participado. o la ideología con China? Jorge, que vos te Rodolfo, dejamos, te ¿Qué es más escuchamos. importante para usted, Pero no- hondureño? Jorge, Usted escuchá, porque- contéstese en su casa. Rodolfo, ¿Qué pero- es más importante? Si es más importante tener a un país Sí. comunista, socialista... Eso es demagógico. o el tema de su estómago. eso es demagógico. El Mira, tema yo de lo- su familia. yo lo que le ¿Qué es quería más decir- importante? A mí me interesa saber, ya, porque yo ya lo he visto, los ejemplos que está pasando en Venezuela. Yo no sé por qué no se van a Venezuela, como decía Fernando. que un Dame ministro chance. dijo. Bueno, Ya. aquí está el vicecanciller Tony García. Ajá, Tony, entonces las sedes chinas
Viene Honduras. Buenos días, vicecanciller. Mañana ahí. Espere, que... Ahí entonces. Espere, Tony, espéreme. Ya. Pero mientras habla, yo voy a seguir hablando. Ya, dígame. No, espérate. Diga. O sea, bárbaro. ¿Por qué mienten? ¿Por qué tienen que mentir? Yo he dicho, y lo ha dicho el gobierno más de una vez, que las sedes es una traición a la patria, es una aberración jurídica. La gente que aprobó las sedes, que son del Partido Nacional, algún día van a pagarlo, algún día lo van a tener que pagar porque la traición a la patria nunca prescribe. Y por lo tanto, rechazo eso que dijo Fernando. He dicho todo lo contrario. Las sedes no pueden existir porque es un país dentro de otro país. Las sedes, como las construyeron ellos, pueden emitir hasta pérdidas ambientales. Te pueden dar una frecuencia radial o telefónica a quienes ellos quieran. Era vender el territorio, era algo extraterritorial que no existe, no debe existir, y rechazo lo que dijo Fernando Anduray. Te agradezco mucho. Vicecanciller, solo algo, vicecanciller. No dijo en ningún momento esto usted. A mí me extrañó que el vicecanciller del gobierno dijera eso. No lo dijo. No lo dijo, y tanto así que la televisión que dijo eso hizo una aclaración pública, regañaron al rotulador por haber puesto eso. Así que nunca lo dije, y más bien HCH se disculpó conmigo y con el gobierno. Sí. Bien, el vicecanciller don Antonio García participando esta mañana. Está claro que el hombre no Pero yo, ya que no me han dejado hablar, Pero dijo algo ahorita ahí en la aclaración que dice que no son como las que ellos hicieron, dice. No. Ahí está la aclaración. Ahí le mandé. Raúl, ahí le mandé la aclaración. Lo acaba de decir. No, no acaba de aclarar el hombre que más quiere. Sí, hombre. Aclaró que esas sedes chinas no son como las que nosotros hicimos. Que conste que yo siempre estuve en contra de la sede. También yo. Ah, excelente, muy bien. Más coincidencias, qué bien. Es que yo les Pero decía. Ahora una pregunta, ¿y por qué no lo dijeron? De lo mío. ¿Y cuántas veces pasaste mis declaraciones? Tú lo dijiste y después te callaste. Pues sí, pero tampoco me iba a poner a pelear con mi Ah, por eso te sacaban aquello. Pero sí lo dije. Una y otra vez, ¿no? Porque no lo podemos, como decía aquel. Porque estuvimos en varios programas hablando del tema. Mira, ven. Perdón. Yo solo quiero decirle una cosa histórica que pasó justamente con la profundización del modelo neoliberal en su segunda etapa más cruda, que fue la de Ricardo Maduro, cuando se aprobaron los TLCs. Solo el primer año que se aprobó el TLC, por el tema de los que nos preocupan los puertos, por ejemplo, se dejaron de percibir en materia de impuestos más de 2.200 millones de dólares. Por abrir nuestras puertas de esa manera. Eso acabó incluso con la producción nacional. ¿Cuándo? El 2001, 2002, cuando se aprobaron los TLC. Fue una corriente latinoamericana. No vamos a decir que fue, no voy a decir que fue Ricardo Maduro, sino que todos los gobiernos neoliberales de América Latina les impusieron abrir las puertas hacia... La declaración arancelaria. Sí, en el 94 lo había hecho ya México, si usted recuerda, con el TLC, y la verdad que fue la destrucción de mucho del aparato productivo mexicano, desgraciadamente, y de su producción nacional, porque pusieron a competir empresas muy medianas y pequeñas contra empresas norteamericanas que son gigantescas. Entonces, no podemos decir que pero eso evolucionaron. ¿Cómo? Pero evolucionaron. No, al contrario, si lo que se aumentó fue la migración de México a Estados Unidos. Sí, desaparecieron. Sí, más de 30 millones de mexicanos ahora viven en México migrados por esas... Ustedes me están diciendo que los chinos van a venir acá a hacer puertos porque esos son sus intereses. Si nos hacen un puerto y ellos tienen que comerciar también por ahí. ¿Por qué tenemos tantos chinos nosotros en Honduras? No tenemos tanto. Ah, ¿no hay tanto? No hay tanto. ¿Y desde cuándo alegan tanto de chinos? Si Sí, siempre ha habido un montón de sí, chinos. nunca había. Huyendo del comunismo. Huyendo del comunismo. No, hombre, si hay los chinos también emigraron, hombre. Sí, porque huyendo ya no de la caben. pobreza y el comunismo. Don Fernando, ya no caben, son 1.400 millones. Solo China tiene 400 millones más de habitantes que toda América Latina. Ahora son porque toda América el país está poblado y la mitad está despoblado. Sí, o sea, sí. Bueno, que al final lo que quiero decir yo es que, por ejemplo, a Nicaragua, ya que han hablado de Nicaragua, por ejemplo, China le acaba de aprobar, y esto tal vez le interese a la gente saberlo, ¿no? La construcción de 50.000 viviendas. O sea, son proyectos realmente de cooperación que nosotros necesitaríamos y ojalá pudieran venir a nuestro país en dependencia de cómo se negocien los intercambios con China. Es otra oportunidad y tiene Nicaragua capacidad instalada para construir 50.000 viviendas en 2 años. Pero por favor, ¿qué significa eso? Que va a venir un montón de chinitos a Nicaragua a construirlas.
Pues sí, van y después el pueblo nicaragüense va a tener que pagarlo porque esos no son concesiones. Esta es donación. No son regalos. Esta es donación. No, señor, los chinos no regalan nada. Sí, claro, esta es donación y sí los lo han hecho. Los chinos no donan nada. Ese es el dulce, el confite. No, los chinos no donan nada. No hay que pagarlo. Hondureño, busque en Google los préstamos chinos y usted va a encontrar cuál es el precio y costo de que lo que pagan los países que se meten con China. Solo no busquen en Infobae, pero ojo con la fuente, ¿verdad? Porque si buscan la fuente de los grandes capitales transnacionales, entonces esa fuente le van a decir que China es completamente negativo, que los financiamientos vienen condicionados. Yo no estoy diciendo que China sea la panacea para el desarrollo nacional, ni que tampoco el CAF lo sea, son otras alternativas. Son opciones. Son opciones, pues, que nosotros tenemos que explorar, que nosotros tenemos que ver si les traen beneficio al país. Y el verdadero desarrollo nacional está, evidentemente, en apoyar, por el estudio económico que hemos hecho para desarrollar las verdaderas fuerzas productivas que generan el 82% del empleo en el país, son pequeñas, medianas y microempresas. Ahí deberíamos dar exoneraciones para que estos sectores pudieran importar, porque esos sectores... Ahí estamos equivocados en el enfoque. No en el otro sector que acumula una cantidad absurda de... Una pregunta que nadie la contesta, ¿van a abrir relaciones con Irán? También, claro. Y ellos tienen mucha tecnología. ¿Más o menos cuándo? No hay una posibilidad ahorita. No hay plática, pero la pregunta tuya es un poco necia, ¿sabes por qué? Porque solo tenés que ver todos los comportamientos, orientaciones del Foro de Sao Paulo y tenés que saber que van a hacer exactamente lo mismo. Necesitaba que me la contestaran. Todos los que le hablan al Foro de Sao Paulo lo que van a hacer. Es que nosotros no tenemos que ver los países con colores ideológicos. Nosotros tenemos que ver qué nos pueden aportar esos países. Y por ejemplo, el caso de Irán podría tener mucha transferencia tecnológica para nuestro país. Ahí está trazado. Y tienen muchos avances en temas de riego, en temas de producción, en temas industriales, y son de industria y tecnología propia. Entonces, nosotros tenemos que ver qué país tiene eso. Si lo tuviera España y quisiera colaborar, pues bienvenido. Si fuera Francia, un país abierto al mundo, todos los países. Ahora, Corea del Norte también. País abierto al mundo. Pero es que Corea... Usted me dice abierto el mundo. No, pero Corea del Norte es cerrado al mundo. El mundo está Corea del Norte. Es que se cierre Corea. Es que se cierre Corea ahí. No es el mundo. Pero ahorita mismo hay una realidad. Tanto Europa como Estados Unidos están en una gran recesión, que son nuestros dos principales referentes, ¿verdad? Y aliados históricos. Entonces, con Estados Unidos y con todo un continente que está pasando tremenda necesidad, estamos hablando de razonamientos en Europa, mañana se aprueba la ley también de jubilación en Francia. Y va a haber un gran cachimbeo en París. Porque la gente le están quitando años de jubilación. Aquí Toño Rivera me está mandando que no hay medicinas, que solo son pagos ustedes, dije, que no hay medicinas en los hospitales. No, el abastecimiento, hay que mejorar el sistema de comunicación de salud. Miren, el abastecimiento ha andado entre 75 y 80%. Eso lo ha explicado ya Mati. Y Mati lo ha explicado muchas veces. ¿Y ustedes le creen a Mati? Sí, claro, pues sí. Pues si él presenta... Ustedes sí que creen, contrasten las declaraciones de Mati con lo que está pasando en los hospitales, hombre, por Dios. En los centros de salud. Si eso la gente misma nos informa. Miren los medios de comunicación. Todos los días les dicen que no hay medicinas ahí. Tienen que escuchar a la oposición y al pueblo hondureño. Claro que sí. Yo le garantizo, yo he andado casa por casa, por todo el país. Eso también le iba a decir. Y existe... Mati escribía todas las semanas una carta. Existe desesperación. Diciendo que es lo que hay que hacer. La gente se siente traicionada. Claro. La gente se siente humillada. La gente se siente que no tiene rumbo. No existe. ¿Pero por quién? Por todos. El gobierno. Por toda la clase política. Toda la clase política. No nos hagamos aquí como que, porque yo estoy hablando y ya comió la gente. Lo que prometieron el cambio es el gobierno. Estamos claros. Pero también... Pero lo dijiste, por todo. Sí, pero ustedes prometieron cambiar con todos los sectores. En eso estamos. No. Y créanme lo que ustedes han dejado de tener credibilidad. Cambio de ser por aquí y ustedes van por allá. Ustedes no tienen credibilidad en la gente. O sea, y decir ustedes no, a nivel personal, ustedes no, es el gobierno. Porque no cumplieron lo que prometieron. Y están dándole, como dijo Fernando, ideología. Nos quieren llevar a la izquierda y la gente no votó por eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? De fuera el Partido Nacional. Los problemas de país. Permítame. Un segundito, disculpa. Yo no te... Tú me has interrumpido más. Ya no existe esa alianza.
Ya no existe, ustedes son menos, ustedes ni siquiera saben cuántos le aportó Narrala. Narrala no quiere correrlos del gobierno y dice que debe renunciar, Xiomara. Ya, pero al final, Fernando, si a Narrala le hubiera cumplido libre, que no le cumplió, ¿dónde estaría Narrala? Ahí estaría ahí con ustedes. Entonces, son temas de intereses y agendas ocultas. Correcto. ¿Mantienen ustedes agendas ocultas al pueblo hondureño? Sí. ¿Que el pueblo hondureño lo sabe? Sí. ¿Que el pueblo hondureño está cansado? Sí. Y que el pueblo hondureño está desesperado. Mira, el pueblo hondureño. Escuchen al pueblo hondureño. No escuchen a la oposición. Escuchen al pueblo hondureño. Miren, esa marcha del sur, sí es cierto, quisieron decir que existían complots de esto, el otro, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque era un golpe de Estado que los campesinos, porque les sonaban las tripas, dos cosas, iban a la calle. Dos cosas. Ridículo. Y le echaron al Consejo de Defensa y Seguridad porque no pueden ellos defenderse. Miren, nuestro país está en la deriva. Y tenemos que tener el liderazgo necesario para sacar a Honduras de donde se encuentra. Sí, en eso está la presidenta. El país está desesperado, la población está desesperada. Así lo y encontramos. Por ellos, líderes. Miren, así lo encontramos. Háganle caso al pueblo, escúchenlo. Claro. Escuchen esa necesidad que tienen, porque la necesidad que el pueblo tiene no es el tema ideológico, no le importa la izquierda, la derecha, le importa a sus hijos, su casa que está perdiendo. Esos son los temas que pero ¿quién pasa obsesionado ¿quiénes pasan obsesionados con la izquierda y la derecha? ¿Cómo? Si los que pasan obsesionados con la izquierda y la derecha. Sí, nosotros estamos hablando de mismo y sobre todo. Mira, yo tengo una cosa. Tiene que ver. Dos cosas. Tiene discurso presidencial, mi amigo. Ya tiene su primera ministra. Dos cosas fundamentales. Aprendí a vos, Fernando, a escuchar. Dos cosas. Una, ¿en qué tiene razón? Que la gente está en una situación difícil, realmente difícil y que nosotros le entendemos y que necesita soluciones mucho más rápidas, mucho más inmediatas de lo que se le puede estar dando y de lo que requiere. O sea, eso está claro. Todo lo que se encontró, cómo está la situación de país. Y obviamente en el plan hay un proceso de cambio que la ciudadanía y grandes sectores de la población desesperados en muchas cosas, quisieran verlo mucho más rápido y mucho más profundo. Y eso hay varias limitaciones estructurales, limitaciones de diferente tipo, que no se ha podido avanzar como la gente lo necesita y lo requiere. Porque hay medidas que no es fácil y que el gobierno ha tomado y que ha tenido consecuencias. Fíjate que una de las primeras acciones que ha sido criticada fue recuperar la soberanía financiera, cuando se dijo no a los fideicomisos. ¿Y qué pasaba con los fideicomisos? Que era fácil privatizar el dinero del pueblo y luego tener la posibilidad de sacar cheques como fuera y tener la capacidad de decir que se iban a ejecutar los hospitales móviles y despachaban aquella cantidad de dinero, como cuando la ministra aquella dijo, ahí ya está tocando base, Bográn, le tiró todo ese dinero. ¿Y en qué terminamos? En la gran corrupción. Es que esa es la herencia de la gran corrupción. Sí. ¿Verdad? La gran una corrupción que diferencia. Descomunal. No digo que no hay corrupción, hay una serie de corrupción que se mueve, pero lo que sí te puedo decir es que no es una corrupción orquestada, movida, dirigida, planificada en contra del pueblo hondureño desde la cabeza número uno. O sea que los ladrones del Partido Nacional eran malos y los ladrones del INE son buenos. Son buenos porque son más nacionalistas. No, no es un diputado nacionalista. En serio, hombre. No es eso. Eso lo digo un diputado nacionalista. No, te digo orquestada. O sea que si nosotros robamos, dice un bueno. Están cayendo en cosas absurdas. No tergiverses. Y ya vienen los actos grandes de corrupción. No se preocupe que ya les van a explotar. Bueno, la presidenta lo va a combatir, va a sacar, lo va a apañar a funcionarios. Con la MASI. Con la CICI, que ya había con la CICI, con todo, y con el nuevo fiscal. Y con el ministro de con Transparencia, la y con la Corte, y con la Fiscalía también. Nosotros estamos de acuerdo que aquel funcionario de este gobierno que se le encuentren niveles de corrupción. Y a propósito, ¿cómo van a elegir fiscal? Nos vamos a poner de acuerdo. Así como ya hay acuerdo. Así como no, porque es que en el acta mandó la oligarquía parar esa acta. Entre 50 diputados se van a poner de acuerdo. Pero ¿estaba de acuerdo usted con que la oligarquía pagar impuestos, sí o no? Porque me había dicho que sí. ¿Está de acuerdo está de acuerdo con que yo pago impuestos, hombre. Bueno, ¿está de acuerdo entonces con que se pase esa acta o no? ¿Cuál? El acta esa que han frenado en el Congreso, ¿está de acuerdo que pase o no? No.
No. O sea, no estoy de acuerdo con la corporación. Con que se reforme la no estoy de acuerdo con la corporación andino de fomento. No, es que no entiendo. Entonces, ¿cómo combatimos a los evasores? ¿Por qué hay que pagarle 500 millones de dólares al CAF? Vamos a dejar eso como segundo. ¿Cómo combatimos a los evasores? ¿Cómo les quitamos los privilegios? Con controles y con aplicación de sanciones. ¿Cómo le va a pedir usted control a una persona que gana en exoneraciones fiscales al año a un grupito de 10 familias, de 140 empresas, y no ganas 47 mil millones? A Marlon Ochoa. Tiene 47 mil millones de lempiras. ¿Sabe cuánto? Y no es macho Marlon Ochoa que se fue a enfrentar a los diputados. No se va a enfrentar a los empresarios. Eso también es falso, don Fernando. Eso es falso. Que aplique la ley. Mire, yo le voy a decir. Hay sanciones para los evasores del fisco. Está grabado cómo Marlon, desde que intentó comenzar su exposición, empezó a recibir todo tipo de insultos, improperios, gritos, que no lo dejaron ni exponer. Después se pararon después está mientras filmado. Los discursos de ustedes sean ideológicos, atacando al sistema democrático, van a tener no lo lleven a ese plano. Si lo de Marlon no es ideológico, si lo de Marlon es numérico. Le estaba hablando de cuánto se pierde al año, quiénes lo roban, cuáles son las empresas, quiénes son los que están atacando. ¿Cuál es lo ideológico ahí? El mundo ya cambió. Hoy por hoy. Y Honduras también. En realidad, el tema de izquierda y derecha le importa, creo que un comino. Pero, la mayoría. Pero lo siguen colocando número uno acá. Vuelven a hablar de ideología. Okay. Permítame. Estábamos hablando de impuestos. No estoy hablando de ideología, estoy diciendo que a la gente le importa un comino. Correcto, hablemos de impuestos. El sistema tributario, hablemos de ideología. Que los gobiernos sean eficientes, sean transparentes y que le den respuesta a la población. Sí, ahí está todo transparente. Ya llevamos 19 meses. Ya le digo más. Elecciones y solamente excusas. Y en los en los 12 años, ¿cuál fue la solución? Cuando salga un funcionario. ¿Cuáles fueron las soluciones de los 12 años? Yo estoy esperando que salga un funcionario echándole la culpa a Carías de cualquier cosa que está pasando ahorita. O sea, las excusas ustedes las inventan para absolutamente todo. En los 12 años, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo? En los 12 años, ¿cuál fue la gran solución? Pues mire, al final de estos 12 años sí hubo corrupción, hubo adelanto en temas de infraestructura, que no lo vamos a poder negar, que ustedes Dos veces se pagó el corredor seco. 2 veces se pagó el corredor seco. Entonces castiguen a los corruptos. Bueno, entonces no vuelvan a votar por el Partido Nacional. Nunca. Nunca vuelvan a votar por el Partido Nacional, porque es la única forma de castigar a ese sector que nos endeudó, que hizo obras. Eso es superpreciado. No te vayas por Palmerola, no te vayas por el corredor seco, no te vayas por la vía para San Pedro Sula, no te vayas por Olancho para allá, a su casa lo fueron a visitar, pero con actos de corrupción. La Comisión del Congreso Nacional dijo que Palmerola estaba bien. Y el presidente era un diputado del Partido Libre. Él dijo que estaba bien. Ahora, si usted tiene más información, sería bueno que se la diera. Que fue el contrato. Mira, a ver. Él fue un desastre. Te voy a decir algo que nunca te he dicho en un programa. Que dijo que no era importante el acta, que es un abogado, bueno, creo que es abogado, porque dijo que era importante el acta, que no era importante el acta, es una persona que desconoce los procedimientos administrativos de la ley orgánica del Congreso Nacional. Por lo tanto, creo que nosotros muchas veces nos acomodamos un discurso, aunque nos haga parecer tontos, con tal complacer a la gente que está arriba. Y yo creo que nosotros como hondureños no podemos aceptar esas simplezas. Necesitamos los resultados ya, que dejen de estar lloriqueando, y nosotros estamos exigiendo de que cumplan las promesas de campaña, que no exista hambre, que exista justicia, que no haya corrupción. Volvamos. Son las cosas que nosotros necesitamos. De seguridad. Solo para despedir. Sí, nos vamos. Un saludo a todos los televidentes y especialmente a todas las personas que nos apoyan en el movimiento Tu Vox, que hemos visitado a nivel nacional. Necesitaba... ¿Movimiento qué se llama? Tu Vox. Tu Voz. Pero Vox en latín. Así como el movimiento de España, el partido de España, Vox. Como Vox. Mira. Entonces al final, un saludo a todos toda la cantidad de gente que nos ha sumado a nivel nacional. Estamos realmente contentos, vamos a seguir haciendo las propuestas. Yo te deseo suerte, yo estoy con papi siempre. No, yo sé, Fernando. Pero qué bárbaro. Pero hay un respeto. ¿Bárbaro por qué? Claro, le deseo suerte, hombre. Yo soy antisistema. Pero no está y con nosotros Honduras. vamos a hacer un movimiento de estructura y va a ser partido real. Nos cueste lo que nos cueste. No me he acercado al día de hoy a un empresario a solicitar apoyo
porque no queremos compromisos. ¿Verdad? Nuestro movimiento no tiene agendas ocultas, vamos dando la cara de frente, porque nosotros lo que queremos hacer es sacar a Honduras adelante. Así que muchas gracias. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Licenciado. Honduras está en un proceso histórico, primera vez, de avanzar y profundizar el cambio y la transformación del país, o regresar al viejo modelo oligárquico, corrupto, que hasta se vinculó con crimen organizado y que ha provocado toda la injusticia que tiene este país. Así es que ese es el dilema del pueblo hondureño. Como lo ha dicho Rodolfo, el pueblo hondureño es inteligente y sabrá ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien, yo retomar las palabras de tanto de Juliet Handa, expresidenta del COEP, como de Miguel Sala, ¿verdad? Que un negocio que no funciona por 7 años, por 5 años, ¿verdad? Con exoneraciones no debería ya seguir insistiendo, ¿verdad? Es demasiado lo que el pueblo hondureño ha estado financiando a la élite corrupta de este país, al cartel de los evasores, que desgraciadamente facciones del Partido Liberal y el Partido Nacional defienden todavía en ese Congreso Nacional, ¿verdad? Lo de Marlon Ochoa fue un gran irrespeto y además un retroceso para algo que ya se había avanzado bastante y que el pueblo hondureño está consciente porque lo vimos nosotros reflejado en las calles, no solo el 15 de septiembre. ¿Está en contra de lo que hizo Marlon Ochoa entonces? No, lo que le digo que fue un gran retroceso, lo que lo frenaron a él, la posibilidad de expresar. Claro, porque si no va a parecer que usted está No, estoy defendiendo a Marlon, estoy diciendo que fue un gran retroceso. Parecía todo lo contrario. No, perdón. Sí, perdón, me equivoqué tal vez en la estructura de la oración. Dije que había sido todo un retroceso lo que le hicieron a Marlon Ochoa de interrumpirlo cuando estaba tratando de explicar la ley de justicia tributaria, que por cierto no hay contenido ideológico ahí. O sea, la ley de justicia pueden revisarla. Eso tiene que ver con un cálculo totalmente matemático y financiero de la situación del país y que nos conviene realmente a todos los hondureños que pagamos, que sí hagamos impuestos y no a señores como el señor Víctor Wilson, ¿verdad? Que llegó allá hablando de sus camaroneras como que si fuera, no sé, el presidente de Centroamérica, ¿verdad? Con unas ínfulas totalmente inaceptables, ¿verdad? Porque es una persona que está claramente por encima de la ley. El sistema de nosotros tributario lo puso por encima de la ley, imagínense. Y fue justamente por las políticas de Juan Orlando Hernández. Entonces, miren, en este tema, desgraciadamente, de las exoneraciones fiscales, no es cierto que podamos lograr un consenso. Aquí siempre vamos a estar completamente encontrados, porque ellos no quieren pagar impuestos y la mayoría del pueblo quiere que sí paguen. Yo creo que uno de los mejores respaldos a esta ley y a toda la política de gobierno se vio hace un mes, justamente el 1 de mayo, cuando vimos una movilización, casi un 80% de la movilización eran personas que estaban apoyando no solo el gobierno de Xiomara, sino también la reforma a la ley tributaria y otras medidas que se están tomando desde el gobierno. Así que me parece que el respaldo popular ahí está, a pesar de lo que algunos medios corporativos quieren hacer con la imagen de la presidenta o con la imagen del partido o con la imagen del gobierno. Sabemos que hay un pueblo respaldando todas estas medidas. Pero ahí le voy a decir algo. Sí. Ayúdense también los de Libre. Claro. No todos le echen la culpa a los medios. En este tema. Hay que ayudarse los de Libre. Sí, también. En este tema. Gracias, sí. No, claro. Fernando. Bueno, por años gritaron gobierno asesino de Juan Orlando Hernández por la muerte de dirigentes populares. 130. 130 dicen, pero de esos ayer 130 1985. hay buenísimo, 30. Buenísimo. Hay 30 que murieron entre el 2021 y el 2022 de lo que va el 2022. ¿De quién? Dirigentes populares de derechos humanos. Sí, claro. 18 murieron el año pasado. No sé si son tantos, son 3 creo. 11 murieron ya este año. ¿Cuál es el gobierno asesino entonces? No, pues sí que nos mató. ¿Por qué le gritaban gobierno asesino? Porque nos mandaron a matar. ¿Y estos quién los mató? Esto no fue Xiomara, aquel fue Juan Orlando. No, pues sí que ya lo admití. Es el Estado el responsable de la protección de los derechos humanos y no se están protegiendo. Pero cuando el Estado estaba vinculado al narcotráfico, hay periodistas que están saliendo del país. Ahorita. Sí, señor. Porque es de vacaciones. Protegidos, pues. No, señor. Protegidos por amenazas a muerte. Mal momento, porque está lloviendo. No es para ir a la playa en este momento. No es gobierno protector de nada. Este es un gobierno asesino de mujeres. Sí, Están muriendo mujeres por granel en el país como nunca habían muerto. Le voy a mandar la estadística de la Policía Nacional para que lo mire cómo eso ha disminuido. Nos vamos. Narcoestado. Ahí están agarrando las plantaciones de cocaína de 3-4 meses de sembrada. No, hombre.
¿Terminó el narcoestado? No. En Colón, está vigente. Sigue enquistado, está sigue adentro. enterito. Sigue adentro. Libre y responsable de eso. Y tienen a la ENE en una crisis absoluta. ¿Cuáles 1.000 millones de ahorro? ¿Dónde están? No existen. Claro Lo que que existen sí. son apagones y crisis en el sistema Gracias, industrial del país. Un saludo a Ese es NH, libre. Son que está razonamientos cortando. Y ahora es Razonamiento política. forzado. Bien, Sí. gracias, que tengan una buena semana. Así está la política en el país. Que estén bien. Y no vamos a llegar a acuerdos.